¿Qué prefieres? A ver. ¿Curasanes o manolitos? ¿Qué más da? ¿No? Si están buenos. Bueno, pero elige, ¿eh? No lo sé. Todo me viene bien. ¿Pinchos o plato? Pues no sé, en diario sí que es verdad que me gusta más un plato completo, pero por ejemplo los pinchos también. Voy bien. Cuando hay un día rápido, un picoteo, no tengo mucho apetito, también me gustan mucho. ¿Y qué te vendría mejor? ¿Una pizza familiar, por ejemplo? ¿O unas mini pizzas de diferentes sabores? ¿Pero a ti qué te pasa hoy? Yo creo que ya sé a dónde quieres llevarme. A un menú de degustación. ¿No? Bueno, puedes llamarla así. No sé. Hoy vamos a hacer una cosa vista en redes. Vamos a hacer mini pizzas. Oh. Y luego tú vas a montar una o vamos a montar pizzas. Vale, pero vamos a hacer desde cero, desde la masa. Muy bien. Vamos a hacer grande un plato pequeño. Vamos a hacer grande un plato pequeño. Venga, lo compro. Venga. Entusiasmo. Osondo. Vale, ¿qué nos vas a contar? Pues nada, que cómo hacer una masa de pizzas, porque hay mucha gente que todavía sigue comprándola congelada, ¿no? Y le pone ahí todo de... Yo tuve mi época de hacer la masa de pizzas, la verdad. Es facilísimo. Se me pasó. Fíjate. Con la levadura de frigorífico. De panadero. De panadero, sí. Aquí está. Pues yo voy a hablar de si servirnos en ración mini o utilizar las versiones minis de los alimentos ayuda a controlar las porciones cuando comemos. Porque mucha gente, claro, se ve un poco abocada a hacerlo así y... Vamos a ver, ¿cómo influye el tamaño de las raciones en las versiones mini de los alimentos? Osondo. Mini no, maxi. Son el plato de la cervecería mexicana La Atómica de Bilbo que nos van a hacer hoy. Qué buena pinta tiene, ¿qué es eso? Hola Ander, hola Gabriela. Bueno, hoy estamos aquí en La Atómica, restaurante mexicano en el centro de Bilbao. Y les voy a enseñar este plato, que es un aguachile de camarones, cocina tradicional del Pacífico. Denme unos minutitos que les voy a preparar todo para hacer pinta, ¿no? este platillo. Hasta luego. Igual cambiaría el pepino por calabacín, por ejemplo. Ay, pero... déjate llevar por las sensaciones. Es buenísimo toda la mezcla. No tengas prejuicios. Déjate llevar. Está buenísimo. Oído. De verdad, ¿eh? Venga. Mira, cuando tenemos un menú viral como el que vamos a hacer hoy, hay algo innegociable, que es llamarle a nuestra colaboradora Inés Basterra para que ponga a prueba alguno de los éxitos vistos en redes. Así que yo ya tengo muchas ganas de que nos cuentes, Inés, qué has elegido para hoy. Hola pareja, pues aquí estoy un día más en mi cocina en Getxo esperándoos para reproducir una nueva receta viral. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es probar si las recetas que se hacen virales en redes sociales funcionan o no funcionan, si salen o no salen y si están ricas o no. Así que hoy os espero con una que me apetece mucho probar porque tiene solo 2 ingredientes, es un crujiente con cebolla que se hace en el horno y no la he hecho nunca, así que voy a ir encendiendo y precalentando el horno y os espero cuando me digáis empezamos. ¿Qué estilo tienen todas las cocinas de Getxo, eh? En Estampados. todas hay un buen papel pintado, Sí, mucho contraste estampado. de... Me gusta mucho. Eso es, alegría en la cocina, alegría. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un buen tomate, un tomate gordito, ¿vale? Enriquecido con orégano, un poco de pasta de tomate y un poquito de azúcar, ¿vale? Y luego la masa, fácil, harina, levadura de panadero, un poquito de sal, agua y aceite. Y luego ya tenemos lo que vamos a poner por encima. Los ¿Sí? toppings. Los toppings, ahí, los toppings. ¿Qué es lo que más te flipa de las cosas que ves en redes últimamente? Porque tú vas como a por épocas, ¿no? Sí, estoy viendo mucho... Me gusta mucho como una casa que está en ruinas y de repente acaba que se encienden las luces. ¿Te aparecen esos? Pues la típica... Mi algoritmo es muy diferente. A ver, ¿me enseñas tu lupa? No, ¿Por qué? porque es algo mío. Venga, enséñame la lupa. ¿Que no? Que no pasa nada. ¿Que no? Pero así sabemos qué cosas te fijan tu atención. Pues no hay dinero. ya ¿Pero qué está. te van a salir ahí? Te saldrán tías, deporte y Pues cosas ya de está. construcción, Yo no, quiero ¿no? ver... Yo no voy a enseñar mi lupa. ¿Quieres que te enseñe la mía? Yo no quiero ver tu Porque lupa. a mí por algún motivo me salen tías. Pues yo no sé. Yo pero tampoco. Me Venga, relaja... enséñame tu que lupa. no, que no. Me relaja mucho cómo hacen jardines. Que, o sea, yo no sé si es IA, pero yo puedo poner a la IA una foto de algo mío y decir, decóramelo. Sí. Y te lo decora. Si tienes de pago, Pero, sí. ¿Pero qué IA? ¿La mía? ¿La de escribir y hablarle? Pero, ¿Qué IA? ¿ChatGPT? Sí. ChatGPT, si es de pago, te hace imágenes, claro.
No sé, ¿qué más me sale? Me sale como casas abandonadas, lo que puedes llegar a hacer, como creatividad. Luego me sale mucho como, con esto mira lo que hago. Y últimamente miro mucho con cosas de Ikea que se consigue hacer. Como juntando varias, o sea, por ejemplo... Si pones Ikea hacks, te salen cosas alucinantes. De repente, ahora todo el rato es como para detrás del sofá poner una baldita, tío. Todo el rato. Qué sí. ganas. ¿Sabes que dicen que si el sofá de tu casa lo tienes pegado a la pared eres pobre? ¿Sí? O sea, que realmente eres rico cuando consigues un sofá que no está pegado a la pared. Porque tiene un salón grande. Eso es el dicho. ¿Tú tienes un sofá que no está pegado a la pared? Tengo uno y uno. Bueno, teniendo en cuenta Soy en casa medio que... pobre, medio rico. Bueno, ¿no? Bueno, ya tienes uno, con lo cual yo creo que ya te dan la medalla de rico. Yo es que mi sofá está pegado a la pared todavía. Me encanta, me relaja, tío, porque qué? veo gente que es normal, o sea, o parece normal, ¿no? Porque va vestido de normal, que, joder, coge una sierra de calar y ya me pongo cachondo, tío. Digo, esto lo tengo que hacer yo. Y digo, es que me quiero comprar una sierra yo ahora. ¿Te excita? ¿Tú ves qué cosas hacen? Y luego todo sabes cómo acaba. Que le dan a la luz. Y eso es como... ¿Sabes? Hacen una obra de la leche tal y cual, se hace de noche y la luz se enciende la casa. Ponen la balda de atrás, hacen un agujero en la balda para que tengas tus cargadores tal y cual, le meten un LED, ¡pum! Le dan al LED. Todo acaba así, con la luz. Puede ser una llamada a los instintos para que la gente se enganche. A los instintos. O sea, es como culminar la fase. ¿No? ¡Tachún! En los conciertos también, en el momento de ¡Thunder! Pues es igual. Seguro que está estudiado eso. Segurísimo, bueno, impresionante. Me encanta, me encanta. Luego, o sea, la imaginación. ¿Crees Eso que, sí ¿Crees que hay algo atávico en lo de la construcción? Pues si supiera que es atóbico, pues de puta. Escucha, Gaby, pero tú ves qué hacen con estas cosas, tío. Esos sí que tienen buenas ideas, que me decías el otro día. Te digo, tío, pero con 4 cosas menuda la que han liado. Yo pongo una balda y la pongo mal, tío. ¿Y qué otros contenidos te gustan? No, ahora estoy a mazo con eso. ¿Qué más? Bueno, esto de placas solares un poco. Los coches siempre me salen porque me gustan. Las bicis también. Las tías también. Uy, ¿las tías te gustan? Sí, Digo, porque últimamente, como estás como muy de quedarte las cositas para adentro, digo, igual estará en una fase un poco asexual de su mi vida. Toda la vida. ¿Sabes qué pasa? Mira. ¿Qué? Uno de mis hijos ya se empieza a hacer mayor, ya no le puedo hablar de él porque si no Pero le yo quiero que hables tú de ti, no de tus hijos. Ya, pero es que están ellos en mi vida, año. Hombre, Bueno. Ander, entonces, ¿qué hacemos? Vale. Y algo que he pensado más que buah, hay una cosa que es increíble. Hay un pegamento, tío, que hay una manguera que está saliendo agua, le da así y no sale. Pero a niveles de tubería grande. Tú sabes que te pueden mentir en redes sociales, ¿no? Sí. O sea, así y no sale. No, es increíble. Es como... Mira, imagínate, aquí hay... Coge el tío y hace... Y ya no hay. Me va a decir el Richard que es mentira, pero... me parece... Normalmente cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, suelen ser demasiado buenas para ser verdad. ¿Y tú, por ejemplo, qué miras? ¿O qué te sale? A mí me salen, por algún motivo que desconozco, supongo que será de los señores de los algoritmos, Mark Zuckerberg y compañía, me salen en la lupa, mira, te lo voy a enseñar, me salen muchas tías con escote, mira. Pero igual es porque has Mira, puesto mira. traje de boda. Sí, claro, he puesto unas buenas berzas. No he puesto. Pero igual has puesto traje de boda. Digo, para comprar de verano verdura 26. igual me han salido a comer. Pues ¿sabes por qué? Mira. Porque no se ha oído de hablar de la ropa y... Tías, me sale Benito. Ese sí me sale. Que igual es porque estoy en lo Jacob de la Elordi, ropa de pero la- mira, ¿ves? Mira, tías, todo el rato tías. Tías. O sea, ¿has visto? Cuando es tu novia y cuando después de dejarte. ¿Yo de qué voy a hacer esto? Los mejores virales están aquí. O sea, ¿Instagram se piensa que eres tío así o qué? No sé. Cuando ella deja a su hombre por ti, pero tú no quieres estar con una traicionera. ¿Tú crees que...? O sea, mi algoritmo piensa que me gusta ese tipo de contenido. Escúchame. ¿Tú crees que puede estar el chat GPT vinculado al Chat. Instagram? Chat. Escucha ¿Qué? lo que te voy a decir. ¿Puede estar el chat GPT conectado con el Instagram?
Claro, Es decir, todo con todo. Pues sí. Él te está dando lo que le preguntas al otro. Pero yo en el ChatGPT no le pregunto nada de novios que dejan, ni de tías, ni de... Yo en No, pero igual ChatGPT le hago pones, consultas... ¿cuánto dura la relación media en no sé dónde? Pues ya, no sé, yo te digo, por darte datos. O sea, No, pero hombre, lo que se enseña y no se enseña, y lo que se censura y no se censura y se banea, eso lo controlan los señores de la información, que son los señores de las redes sociales, eso está clarísimo. no sé. Oye, el otro día me dijiste que andabas enfadada, ¿no? Con tu chat, o que te trataba mal, ¿o qué? ¿Eh? ¿No dijisteis el otro día? A Asier también le pasaba algo. Ah, porque yo a mi ChatGPT le he pedido que no me haga la pelota y que no me dé la razón todo el rato. Entonces ahora me da candela. O sea, pero lo que le dijiste ayer, ¿se acuerda mañana? Sí, O sea, todo el rato. Todo va sumando. Claro, y cuando hace algo bien le digo, recuerda esto. Y me pone, memoria actualizada. Me da un miedito todo esto. Bueno, porque- pues es que ya para cuando estás usando tú está ya más metido que otra cosa. No, es que te voy a decir Te voy a decir más cosas que te pueden dar miedito. No, Escucha. yo te voy a decir una cosa que vas a flipar. Pero puede llegar un momento que estés implicada en algún altercado y el juez te coja el móvil y le pregunta a tu chat cosas sobre ti. ¿Sabes? Puedes estar implicada y sacar información de tu chat. Cuidado con lo que le dices. Ya sabes que el test de ADN que nos hicimos lo mandaron al FBI. ¿Qué dices? El que nos hicimos, el ADN genético. ¿El de los primos italianos y Sí, tal? señor. ¿Y por qué sabes? Porque yo lo sé todo. ¿Pero con qué vamos a estar en el FBI? Sí, en el FBI. Vale, Estás ahí vale. en cuántico. Va de culo, o sea que... Ander, pues si flipas con eso, vas a flipar con esto más. Belén del Antiguo dice, Caixo pareja, soy de las que ve redes sociales, no me escondo, aunque cada vez me cuesta más saber qué es verdad y qué es mentira. He visto que han sacado unos tomates que saben a palomitas de maíz. Quería saber si esto va a llegar a de verdad a nuestros supermercados y, de ser cierto, ¿es este el futuro que nos espera? ¿Verduras que saben a otras cosas que atraen más que las propias verduras? Es que ricasco. Se lo hemos preguntado a José Miguel Moret, que es doctor en biotecnología. Ya verás que te va a explicar. No puedo negar que me hace mucha ilusión que me hagan la pregunta sobre el tomate con aroma a palomitas de maíz, porque es el campo al que me dedico yo, que es la biotecnología vegetal. Y sí es verdad, hay unos científicos chinos, el nombre me acuerdo, pero no lo voy a pronunciar fatal, que han conseguido modificar 2 genes y entonces se acumula un compuesto que da un aroma que recuerda a las palomitas de maíz, aunque ellos dicen que también va por el arroz jazmín, que es muy típico de la comida asiática. Esto se ha hecho utilizando edición genética. La ventaja de la edición genética es que nos permite hacer cambios muy precisos, de forma muy rápida y sobre todo muy barata. ¿Qué ventaja tiene? Pues que si estamos diciendo que el tomate ya no sabe a tomate, que se ha hecho selección genética por la producción y no por el sabor, ahora gracias a la edición genética podemos recuperar sabores de tomate que aparecían en variedades antiguas y que ahora ya se han perdido. Y un buen ejemplo es la pregunta del tomate con sabor a palomitas de maíz. Spoiler, van a venir muchos más. ¿Te imaginas? ¿Brócoli con sabor a chocolate? Me muero. Me muero. ¿Te mueres por qué? Pues porque va a acabar un poco el sentido, ¿no? Tendríais de que la ser, gastronomía. tendríais que volver a pensar las recetas como cocineros, ¿no? Pues sí, serían otro tipo de productos. Sería un lío, ¿no? O sea, tú verías una imagen que no sabes a lo que vas a ver. Sería la pera. La pera. Pero bueno, prepararos para todo. Para todo. Esto es la guerra. Vamos allá. Un poquito de levadura. Corred para esconderos. Tú no le has dado importancia a lo que yo te he dicho. No. A ver. En el caso de que... o sea, las preguntas que tú le has hecho... Sí. ¿Qué pasa? O sea, tu teléfono puede estar encausado en un juicio. Ya. Te quiero decir, como Pero eso una antes persona... de ChatGPT también, tus conversaciones. Claro, eso se Sí, puede pero es que requisar. ahora el juez Eso le te lo puede- requisan. Escucha, que ahora el juez le puede preguntar. ¿El qué? ¿Gabriela ha matado a un asesino? No. ¿Qué tipo de qué tipo de preguntas y qué días te hacía Gabriela esto? Claro. Bueno, le tendrá que explicar que es Ander, el juez. pero que eso te está pareciendo algo innovadorcísimo, pero se ven los historiales de búsqueda. Hace unos pocos años, aquí cerca, consiguieron enmarronar a un tío y conseguir implicarlo. Una de las pruebas era que había googleado cómo conseguir cloroformo, cómo dormir a alguien con cloroformo. Y eso fue una prueba judicial.
Vale, vale. En plan, ¿tú para qué miras esto? ¿Sabes? ¿Por qué no sabes que existe la ventana de incógnito? Ya. ¿Tú utilizas mucho la ventana de incógnito? No. Has tardado mucho en contestar. Porque no Eso lo sabe. haría alguien que utiliza una ventana de incógnito. O uno que no sabe dónde está. Tú tienes ya un protector de pantalla de espía, ¿eh? Sí. Yo Pero- las personas que conozco que tienen o sea, un protector de pantalla que solo lo puedes ver si estás así de frente, son gente con muchos secretos, ¿eh? En mis tiempos eran los que llevaban 2 teléfonos. Wow. Esos- Eran de otro... Escucha, ¿qué me has dicho? ¿Dónde está la ventana de...? Joder. La ventana de protección. O sea, ¿cómo era? La ven- navegación de incógnito. La navegación. Navegar en incógnito. No sé. De hecho, te sale un simbolito de un tío de incógnito. Pero en Google. Sí. Entonces Tenemos no que queda estar un día tranquilamente. No queda... ¿Quién? ¿Tú y yo? ¿No queda registrado el qué? Tus búsquedas en internet. No, eso me importa un huevo. No. Porque no tienes nada que esconder. Sí. Pero si tuvieras algo que esconder, también te puedes cambiar la VPN. Ya, eso tengo en el antivirus, que no sé lo que es, pero cuando se le pone, le das, va más lento. La VPN, no sé qué es, La VPN es desde donde tú estás conectado. pues me O cambio. sea, tú, por ejemplo, puedes decir que estás en Brasil y ves Netflix Brasil. O pones la VPN aquí y tu amiga Kelche, que está en Estados Unidos, pues puede ver TV. Vale. Pero yo creo que eso es un poco ilegal, esto que estoy contando. Yo no lo uso, pero... Te lo ha contado un amigo. No, es que sé que esas cosas se hacen, pero no sé si es muy legal. Yo paso de movidas, tío. Te voy a decir la verdad. Un día me gastaron una broma que lo pasé fatal. ¿Por qué? Pues porque en mis tiempos, si tú te bajabas unos códigos... Bueno, la cosa es que podías ver todos los canales del mundo. Podías ver todos los canales, ¿no? Para un Era montón, de Podías cosas. ver programas de naturaleza, Y ¿no? esos ¿Códigos? códigos cambiaban semanalmente. Te mandaban los códigos ¿Pero quién? al que comprabas el tema. Bueno, da igual. Pero Te voy a un contar la camello de historia los sin códigos. nombres. Vale. Sin nombres, ¿vale? Pero esta historia ya te la he contado No. yo. Bueno, vale. Total, que un día en el gimnasio dicen que Digital Plus había encontrado a estos que daban las claves y que tenían un listado de todos los que teníamos los descodificadores. Tú cagao de miedo ya. Escucha. Tú te veías ya en Alcalameco. Bueno, escúchame. Y tal, y que bueno, que iban a ir a buscarlos. Y yo, bueno, total. Pues es que lo tenía medio Donosti. Total. Que yo, hablando con un amigo, le digo, a mí me viene la herchaña, cojo y tiro el esto por la ventana y tal. Y jujujiji, jajaja, jujujujuju. 11 de la noche, pum, 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 en la puerta de mi casa. La herchaña. La herchaña. Pero uniformada. Uniformada. Y yo voy por la hostia, empieza a soltar el cable y toda la historia. ¿Qué abras? Y oye a mis vecinos, ¿pero qué pasa? Que se cállense ustedes y tal y cual. Yo miraba por el balcón, 2 coches abajo y yo diciendo, ay, total, que abro, entra y ¿qué hacías? Y tal, todos entraron, con el walkie-talkie. Apuñalamiento en Padre La Roca. Se oía en el walkie, no me olvidaré nunca. Y yo, nada, ¿qué haces enchufado? Y digo, nada. ¿Y esto quién tienes? Y empezaban con la porra, así, a pegar en la puerta. Tenía una mesa de cristal, pegando yo, que se me salía la patata. Y jajaja. Y yo acojonado, que me des el nombre de quién te ha dado esto. Y le digo que no, que me lo han regalado, que no puedo, Y de repente una citación judicial. ¿Qué me estás contando? Sí, ¿Esto era una broma? No, para un juicio 24 horas al día siguiente. ¿Qué? Y me dicen, bueno, si quieres que te quitemos la citación, nos dices quién más tiene. Y yo, que no sé quién tiene y tal y cual. Pues el hijo de mi amigo estaba en la escalera, eran amigos suyos y me los había mandado. Sí, jajaja, pero estuve con una taquicardia 3 días, Ya, y desde ahí tienes ansiedad. No. Y ya dejaste de hacer o sea, solo haces cosas legales ya. Ya no. Desde entonces. Ya no hago eso. Pues es un buen correctivo, ¿eh? Joder, no sabes qué movida se montó, Jesús María, vaya nivel. Ay, madre. Bueno, vamos a hablar de controlar, pero controlar otras cosas que son las raciones, gracias a la pregunta que nos hace Pello de Irún. Agua, pareja, os llamaba para saber vuestra opinión sobre esta moda
de hacerlo todo mini, todo pequeño, ¿no? Las comidas, las bebidas, en tamaño chiquitín. Yo no sé si lo hacen para que comamos menos, solo la ración que toca, o para que al final probemos más cosas, picoteemos y nos salga encima más caro. Yo no tengo muy claro que esto de lo mini ayude a controlar lo que se come. Yo ahí lo dejo. A ver qué pensáis vosotros. Soy Pello, de Irún. A ver, yo al revés, yo creo que puede tener un poco de efecto halo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, estás comiendo mini magdalenas, yo creo que es más difícil controlar la cantidad que comes cuando es mini, y varias veces. Creo que la ración más pequeña de los alimentos responde a una necesidad del mercado. No sé, al final hay más gente que vive sola, hay más gente que, yo qué sé, pues que igual no comparte gustos con la gente que convive. Entonces yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Pues yo sé que mucha gente que vive sola tiene esos problemas, que los formatos son muy grandes. Porque cuando estaba en la industria alimentaria trabajando, siempre era cómo vamos a cerrar la bolsa del congelado, si vivimos solos, ¿no? Se le daba mucha importancia a eso, el tener un cierre bueno, para que una vez que esté abierto no se queme el producto, o sea... También puedes mirar que si son más pequeñas las raciones puedes probar más cosas, o sea, no todo es negativo ni te intentan timar, ni... ¿no? Quiero decir... Porque si no, no existirían los menús de degustación, por ejemplo. ¿No? A mí me parece interesante porque puedes modo... probar, pero... Yo, por ejemplo, compro mucha talla mini de maquillajes. ¿De? Eso me fascina. La talla mini de productos de maquillaje y así. Pues así pruebas cosas, está claro, guay. Y no Mi hijo se te el otro seca día también tanto, me vino con una pero es más colonia caro, ¿eh? más pequeña que le costó, no sé si 6 euros, y me dice, buah, y tal, así no me compro y puedo probar varias, ¿no? Está bien. Son cosas diferentes. Cosas diferentes. Bueno, vamos allá. Tenemos... Qué bien acabar la semana con unas buenas masas, ¿eh, Ander? Sí, me están triturando. Ayer también, Gato Basque, muy bien, pata. Está de maravilla esto. Venga, vamos a dejarlo fermentar, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar fermentar esto y vamos a quitar la tabla porque voy a tener que trabajar. Vale, pues mientras tanto ya volvemos con la tabla cambiada y con esto para trabajar y fermentado. Pero yo creo que es momento para irnos hasta Bilbao, a la cervecería La Atómica, donde nos van a hacer unos auténticos aguachiles de camarones. Hola Ander, hola Gabriela. Mi nombre es Edgardo Martínez y les doy la bienvenida a La Atómica, el nuevo restaurante mexicano en el centro de Bilbao. Bueno, pues La Atómica es un reclamo a los antojitos mexicanos del Pacífico de nuestro país y del sureste. Nosotros en México llamamos antojitos más o menos a lo que vienen siendo las tapas. Es una comida rápida, con mucho sabor, de mucha calidad, pero que en México le damos ese nombre. ¿Y qué van a encontrar en La Atómica? Pues van a encontrar antojitos, vas a encontrar botanas, tostadas, tacos, quesadillas y en general toda la gastronomía mexicana callejera, pero en el centro de Bilbao. También van a beber buen tequila, mezcal, palomas, cócteles preparados y claro, no puede faltar, tenemos nuestra propia cerveza. Y ahora vamos a poner en práctica todo lo que les he contado. ¡Vamos! Bueno, como ven, les he preparado todo para enseñaros a hacer el aguachile mexicano. Es una receta típica del Pacífico, viene precisamente de Sinaloa. Viene de los pescadores que antiguamente iban a recolectar los camarones y, claro, les ganaba el hambre y ellos hacían el camarón fresco con chile chiltepín, limón, agua y sal. Y de ahí su nombre, agua y chile, del chile y el agua y el limón que utilizaban. Tú eres fan de estas cosas, ¿no? Me encanta, estoy en silencio escuchando. Pero es que los aguachiles, o el aguachile en general, me encanta. Pues, con todos estos ingredientes, arrancamos nuestra receta. Lo primero, limpiar bien nuestros camarones. Hay que empezar quitando la cabeza, arrancando la piel y luego, con la ayuda de una puntilla bien afilada, vamos a terminar de abrir en forma de libro, nosotros decimos en forma de mariposa, los camarones para después llevarlos al zumo de limón, con un poco de sal y los dejaremos reposar alrededor de 25 minutos. Mientras tanto, vamos a ir haciendo nuestra salsa de aguachile. En el vaso de la licuadora agregamos pepino, cebolla, ajo y jalapeño tostado, el cilantro, agregamos las salsas, que son
salsa de soja, salsa Maggi y el resultante de nuestro líquido de maceración. Mira ya cómo se han quedado esos langostinos como a medio cocidos, qué bueno. Y un chorrito de agua. Licuamos y lo reservamos. Todo listo. Vamos a montar nuestro aguachile de camarones. Colocamos una cama de pepino fresco como base. Enseguida colocaremos nuestro camarón que ya va a estar cocido y bañamos con nuestra salsa de aguachile. Al final terminaremos nuestro plato con la cebolla morada y un poco más de cilantro. Bueno, Ander, Gabriela, aquí tenemos el resultado de nuestro aguachile de camarones. Los esperamos en el centro de Bilbao, en la Atómica, para probar esta delicia y muchas otras que tenemos preparadas. Hasta luego. Osondo. Vamos allá. Vamos a darle un poquito ya aquí. Vamos a coger y vamos a añadir la pasta de tomate y el azúcar. Un poquito para que se deshaga. ¿Vale? Y el azúcar para quitar la acidez, luego al otro tomate. Orégano. Así. Margarina. Regarlo un poquito. Ya huele a pizza, ¿eh? También se puede hacer un tomate neutro y añadir el orégano luego, ¿eh? O también pero hemos el orégano visto, al final para que no se queme, ¿eh? Hemos visto en viajes a pizzerías y a tratorías también hacer una base con crema de calabaza, Ahí. sin tomate también, jo, qué bueno. Vamos allá. Tomate. Bueno, como este menú es un menú visto en redes, pues hemos decidido que vamos a jugar al timeline, pero con influencers. Venga. ¿Tú qué influencers sigues que te gusten? ¿Quiénes son tus referentes? ¿O no tienes? No tengo. ¿Conoces a muchos influencers? A Ibai le conozco. Ibai, pues mira. A Ibai le conozco. Ibai Llanos es el punto de... O sea, influencers Del son men. todos los que hacen podcast. No, influencers son personas, perfiles públicos en Internet. Puede ser a través de un podcast, puede ser en Instagram, puede ser en Twitter, en TikTok, pero que influencian, o sea, que tienen muchos seguidores. Sí. Ibai Llanos, entonces, el juego es el siguiente. Tenemos a Ibai Llanos, aquí está oculto el año de nacimiento, y entonces yo tengo a Dulceida, Lola Lolita y el Chocas. Y tú tienes Jordi Wild, Esther Expósito y Georgina. A los tuyos no conozco a ninguno y a los míos a todos. Pues por eso te los han Jordi puesto a ti, Wild, pichín. Jordi Wild, le oigo el podcast. Por eso te han Esther Expósito, ¿Te gusta? Y Georgina, la mujer de Cristiano Claro, Ronaldo. sí. Vale. Bueno, pues tenemos que ordenarlos cronológicamente según su año de nacimiento. Entonces, Ibai Llanos, por ejemplo, Dulceida yo creo que es mayor que Ibai Llanos. Diría yo. Vamos a ver. Dulceida nació, yo diría que es de mi edad, Dulceida, un año menos. 1989 es de mi edad. E Ibai Llanos nació en el 91, diría yo. 95, wow. Te toca, Jordi Wild. Jordi Wild es mayor que Ibai. Sí, sí. ¿Pero es mayor que Dulceida? Sí. Dulceida es de mi edad, para que tú te hagas una Sí, idea, sí, de Jordi Wild referencia. es mayor que tú, sí. O sea, Jordi Seguro. Wild es mayor que Dulceida. Eso es. Vamos a verlo. 1984, sí. Venga. Lola Lolita... Claro, si eres de 1995, que tienes 30 años ahora, ¿no? ¿Esta qué hace? Sí, ¿no? 30. ¿Lola Lolita? ¿Lola Lolita? Es mega ultra famosa. De TikTok, súper famosa en No España. tengo TikTok. Lola Lolita es más joven que Ibai Llanos. Pero va a los restaurantes. ¿Qué hace? No. Lola Lolita va a ser del 2000 o así, ya verás. Pero canta, no. O sea, Lola no hay que Lolita. hacer nada. Es un personaje, yo qué sé, Vale. pues sí, pues hace vídeos, no sé, a mí me cae muy bien, me hace muy graciosa. 2002. Es que hay gente que ha nacido en 2002. A mí es que alucino. Y es mayor de edad. Esto es una cosa que me pasa, ¿eh? Y, o sea, Dulceida era de tu edad. Yo soy de 1989. Esther Esther Expósito Expósito. es más joven que tú. Obviamente es más joven que yo porque Sí. hizo Élite. Entre esos dos. Jordi Wild, no. O sea, es más joven que tú, que Lola ¿Qué Lolita, edad no. le echas a Esther Expósito? Esther Expósito es ¿Cuántos del años tiene? Desde el 2000. O sea, Esther Es del Expósito tiene 2000. 26 años, por 2000, ejemplo. sí. Yo creo que puede ser. Puedes Sí. estar adecuado. Desde el 2000. Sí, sí. Nació en el 2000. A mí me ha dado pena que salga con Mbappé. ¿Por qué? Porque yo quería que Que saliera saliera con Dani contigo, Martín. ¿no? Ya. ¿Qué dices? Sí.
¿Qué dices? Le hizo una canción. ¿Y qué? ¿Entonces se tiene que estar rendida a sus pies? No, no es rendida, le Bueno, puede no voy a apetecer entrar en este tema conocerle. porque me enfado. El Chocas, A ver, buen personaje, el Chocas en internet. a ver, El Chocas. ni idea. El Chocas, yo creo que está entre Ibai y Esther. O igual es de mi edad, el Chocas. Es que yo creo que el Chocas es más joven que yo. El Chocas es más joven que yo. ¿Te acuerdas cuando empezamos aquí? Es tipo Ibai de edad, yo diría. Que el Ibai, ¿Qué edad crees que tiene este hombre? ese tiene menos que 30. Ibai. Menos que Ibai. 27. Sí, yo creo que tiene menos que Ibai y más que... o más que... menos que Esther Expósito. 1991, ¿what? What? Que es más viejo que Ibai. ¿Te acuerdas cuando empezamos por aquí? Georgina, Ander, y acabamos. Georgina tiene 29 años. No, 32. Y eso hace que estén Después de Ibai. entre Ibai y Esther Expósito. Sí, Ibai Ya. tiene 30, ¿eh? 30. 29-30. Y Esther Expósito es mayor No, que Ibai. 30-31. Y Georgina es mayor que Esther Expósito. Yo creo que Georgina es... ¿Lola Lolita es la más mayor? No. La Lolita es la no, más tienes joven. que ir para aquí. Es la más joven. Tienes que ir Lola para aquí. Lolita. No, por aquí. Esta va aquí. Georgina aquí. Ahí. Georgina tendrá 30 tacos así. A ver. Ander, pero que... 30 tacos es el 97, dale. 29. Pero si es del 97 es aquí. Que no. Ah, está bien ahí. 94. O sea, tiene 28 años. Ander, que no, tío, 32. 32, vale. Pues muy bien, oye. 32 y Cristiano, ¿cuántos? Muchos, 40. Cristiano, 40. 40 tacos tiene, sí, sí. Pues se conserva muy bien, ¿eh? Joder, si no para el tío. Bueno, fijaros, salsa de tomate. ¿Veis? La dejamos aquí. Tenemos una fuente y tengo una masa ya doblada. Fijaros, que siempre me gusta enseñaros esto. Lo que vamos a hacer esta masa... La vamos a estirar un poquito por aquí, por aquí. Pues no sé por qué dices lo de Dani Martín. Yo me parece que hacían buena pareja, no por nada más, ¿eh? No hay que... Estás un poco ahí... Que te Yo molesta tengo un mis poco. propias opiniones. Tampoco creo que, ¿no? Pues el tío Bueno, le hizo una yo tengo mis canción. propias opiniones, sin más. Yo creo que de hecho quedaron. De hecho quedaron. ¿No? No. Tío, el canto del loco que te haga una canción. Pues qué guay, por lo menos serían colegas. O no se conocían, ¿no? Si a ella le pareció súper guay que le hiciera una canción Pero no se del Canto del conocían. Loco. Creo que vi que no se conocían. Pero, Que no se tiene que rendir a sus pies ni nada, tranquila. no sé, o sea, No, cuando no le tiene hizo que hacer nada. Esta chavala tiene 26 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene oportunidad él o qué? ¿Andar con una de 26? Que se ve Oportunidad mucho, ¿eh? seguro que sí. Oportunidad seguro que sí. Pero Si ella quiere... ¿No? yo tengo mis reservas en parejas que se llevan más de 25 años. No sé cómo decirte. Pero que por Yo tengo- supuesto que puede ser. Yo puedo andar con Esther Expósito, no me llevo 25. ¿No? Mira, el mundo afortunadamente es libre. Afortunadamente. Bueno, Para no las sé, mujeres tampoco también. mucho, Pero me refiero a que... Yo, esta es mi opinión, igual cambio de opinión el día de mañana, pero en parejas que se llevan más de 25 años... Se tienen que dar muchísimos factores para Estoy que contigo, sea ¿eh? una relación horizontal. Estoy contigo. No te digo que no puedas liarte una noche porque te da por ahí y ya está, pero una relación que se dé esa horizontalidad me parece un rollito, claro que sí. Yo estoy contigo, estoy O contigo. sea, para mí no una, puede ser tu una mujer... relación sana tiene que haber, Mira. no puede ser una relación con dinámicas de poder. Y la edad normalmente Gaby, conlleva eso. no puede ser tu mujer más joven que tus hijos. Ahí se lía la cosa. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar fermentar estas masas un poquito también para hacer las pizzas y vamos a venir ya con el tomate. Lo voy a pasar por el pasapuré para darle un poco de textura más fina y vamos con el montaje. Bueno, ya han fermentado, ahora estiramos un poquito, que baje ahí. Va a salir tipo romana, ¿no? Napolitana. ¿Eh, Gaby? ¿Cuál era? napolitano. Napolitana.
Osondo. Ahí. Y fíjate, A ver pues si a te esta desinfla. le damos un poquito de cebollita. ¿Pero quieres que te ayude a montar las demás? No, voy a hacer dos iguales. O sea. Bueno, mientras vas montando las pizzas con sus ingredientes, en la sección No tengo una 38 y qué, nos hemos ayudado de un sketch de nuestros compañeros de Vaya Semanita. Y es que, Ander, hay gimnasios que esconden a los feos. ¿Tú sabías eso? ¿Qué dices? Sí. Mira. Barcatú, me temo que tiene que irse. ¿Por? ¿Qué pasa? Es que está usted ocupando la zona de los guapos. Su zona es por allí, lejos de la cristalera. ¿Me estás llamando feo? No, por favor. Pero usted, según los cánones de belleza occidentales, guapo no es. Yo soy atractivo estilo vasco. Lo que quiera. Pero con usted aquí no vamos a hacer nuevos clientes. ¿Pero se puede saber por qué? Porque esta es una zona de reclamo comercial. Necesitamos que haya gente guapa para atraer al que pasa por la calle. Menuda chorrada. ¿Se acuerda del momento en el que decidió apuntarse a nuestro gym? Año nuevo, vida nueva. Está bien, ya me voy. ¿Y dónde tengo que ir? A la zona de sentirse mejor. Suena bien. ¿Has visto ese tío? Está tofanega, míralo. Es que vaya lorzas. Ver gente que peor que tú te hace sentir ¿Te imaginas mucho que mejor, pase eso, tío? Mira, mira. ¿Te imaginas? Están haciendo unos guiones buenísimos estos. Sí, pero oye, pues no está tan lejos, ¿no? En la publicidad, que también es una manera de reclamo publicitario, sacan siempre, no sé, todo el mundo le cuenta chistes su ensalada, todo el mundo está comiendo la ensalada como... ¿Sabes? Sí. Es una pasada. O sea, que eso también ocurre, Que no ponen... Sí. ¿no? Lo que vende, lo bonito, lo embelleces, pues no está tan lejos lo de que en la cristalera solo puedan estar los tíos buenos. Aunque te voy a decir una cosa, en los gimnasios no hay tanta gente que está buena, ¿eh? Ya empezamos. ¿Ya empezamos qué? No, te digo, ni en las fiestas, o sea... ¿Y dónde están los que están buenos? Yo Y tengo buena. uno en mi casa. Pues ya está, con eso vale. Claro. Pero bueno, estar a dieta no quiere decir que no te alegre ver el menú, ¿no? ¿O qué? No, está claro. Qué frase más carga y casposa acabo de decir. En fin, Serafín. Venga, pizzas a tutiplén. Vamos a darle ahí. Le damos un poquito. ¿Y estas de qué las vas a hacer? A esa le va a poner los champis, ponle si quieres. Champis, están cortados, ¿eh? Le va a poner el jamoncito. El taulache. Te corto el jamón. ¿Pero cómo los vas a cortar? ¿En plan guay? No, pero pon los champis así, ¿eh? ¿Pero cuántos O sea, champis vas a poner, bichi? 4. ¿4.35? Ahí. Horno precalentado, Córtalo ¿eh? tú porque lo estás cortando mejor que yo. Con esto, sí. A mí me gusta mucho la tijera en casa. Ya. Sí, porque así no pongo la tabla muchas veces. Saca el matrote y todo, no sé qué. Venga. Bueno, mientras va al horno, que esto es poco tiempo, ¿no? Porque es de las de Nada, FUFA. 5 minutos. A tope de power. A tope. 230 grados centígrados. Nos vamos a hacer el test de la receta viral con nuestra compañera Inés Basterra, que nos espera en Guecho, en su cocina, para probar este snack. Igual seguro lo habéis visto, el snack crujiente de queso con cebolla, que es como unos crujientes. Vamos a ver qué tal quedan, a ver qué nos dice Inés. Hola, Ander, Gaby, pues aquí sigo en mi cocina en Guecho con todo preparado para reproducir y comprobar esta receta viral. Os cuento, la receta que vamos a hacer hoy es un crujiente de queso y cebolla. Tengo que deciros que yo hice una versión diferente, la hice con brócoli, que fue una receta que también se viralizó. Era prácticamente lo mismo, pero con brócoli cocido que se aplastaba y quedaba luego como integrado con el queso, buenísimo. Pero me da a mí que con cebolla tiene que estar todavía más rico. Así que vamos a empezar. En este caso voy a utilizar cebolla y 2 tipos de queso, aunque se puede hacer solamente con un queso. Queso emmental, queso parmesano en polvo y le voy a poner un toque de orégano, que he visto también que hay gente que le pone y me parece que le tiene que dar un gustito muy rico. Pues lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla, porque he visto que la chica del vídeo lo que hace es poner los aros de cebolla cortados por la mitad. Y vamos intentando que quede finita, porque claro, luego se nos tiene que quedar hecha en el horno. Si la cortamos muy gruesa, pues no nos quedará hecha, así que la cortamos finito y cuando la tengamos lista reservamos, porque toca primero poner la capa de queso. Así que ahora vamos a poner una bandeja de horno, le vamos a poner un papel vegetal para que no se nos pegue y vamos a extender el queso rallado por encima. ¿Le podríamos dar forma redonda? Sí. ¿Lo podemos hacer así rectangular? También. ¿Cuadrada? ¿Más grande? ¿Más pequeño? Cada uno como quiera. Extendemos el queso,
Le voy a poner el queso parmesano en polvo por encima, que le va a dar así ese toque de saborcito tan rico y tan intenso que tiene. Y un poquito de orégano. Y ahora, cuando tenemos esta cama de queso ya preparada, es cuando vamos a ir poniendo la cebolla, que nos quede así juntita para que luego podamos partirlo y en cada trocito nos encontremos queso y cebolla. Si queremos, le ponemos un poquito más de orégano por encima para darle también más saborcito. Y una vez que hemos completado todo, tenemos el horno precalentado a 180 grados y lo vamos a meter unos 20 minutos hasta que veamos que está el quesito dorado. ¿Por qué una receta se viraliza? ¿Por qué se ponen de moda? ¿Por qué se hacen virales y tan famosas? Bueno, pues yo creo que para que una receta se viralice tiene que tener ese punto factor sorpresa y que sea fácil. Fijaos, estas 2 ingredientes, súper fácil de hacer, el resultado sorprendente, ese punto crujientito. Yo creo que tiene que tener esos factores para que sea receta viral. Pues han pasado ya 20 minutos, retiramos la bandeja del horno y vamos a ver cómo está este crujiente. Bueno, importante, si queréis que quede crujiente hay que dejarla enfriar, o sea que yo os recomiendo que lo retiréis de la bandeja, lo dejéis un poquito reposar y nada, en unos minutos está frío y quedará crujientito. Aquí vemos que por los bordes queda muy bien, cruje, pero por el centro la verdad que me parece que cruje un poquito menos, así que quizá lo dejaría un ratito más. Cada horno es un mundo, ¿eh? Hay veces que necesitarán algunos 5 minutos más, otros con el tiempo será suficiente, pero lo cierto es que los bordes nos han quedado muy crujientes, tiene una pinta y huele que alimenta y vamos a probar qué es lo único que nos queda. Claro, de la humedad de la cebolla, ¿no? Sí. Igual la cebolla hay que poner... pero seguro que está buenísimo, ya verás. Si no, lo pones entre papel, la cebolla, un rato. Tiene que estar de muerte. Queso y cebolla. Esto queda que te mueres. Está buenísimo. La verdad que ya se veía, apuntaba maneras, pero es que el saborcito del queso crujiente, la cebolla, el orégano, o sea, riquísimo, riquísimo. Os recomiendo que lo hagáis porque es éxito seguro. Bueno, pareja, nos vemos el próximo día con una nueva receta viral. ¡Agur! ¡Osondo! La sección de Inés me encanta y me parece súper necesaria, porque así, oye, ella nos hace de... De guía. Sí, y de testeadora. Nos dice, esto sí, esto no, mía, yo le cambiaría esto, lo otro, desde ojos y manos de una experta. Bueno, recojamos y volvemos. ¿Bye? All right. Venga, bye. Bueno, tenemos... Yo acabaría de 2 modos. Uno, rúcula con aceite de oliva y otro, aceite picantito. ¿Qué? Igual sabes que puede quedar bien también un poquito de aceite con ajito. ¿Eh? ¿No te gusta? No he dado esa opción. No has dado esa opción, A vale. ver, Entonces A o B. pensaba... O sea, era una pregunta retórica. Rúcula, aceite y uno picante. Vale, vale. You do you. ¿Eh? Yo te voy a enseñar una cosa que te va a gustar. Venga. Bueno, que igual ya la conoces porque tú estás muy puesto en estos temas. Y es la inducción invisible, señoras y señores. Ay, ¿Habéis no. oído hablar de la inducción invisible? Mira. No. Give me 30 seconds to show you how I cooked directly on the countertop with no visible burners. The surface never got hot, even while the pan was sizzling. Es súper Once fuerte, I ¿eh? finished cooking, I lifted Esto lo the tiene la pan Kardashian, and ¿sabías? touched En su the same casa. spot, Ah, and I pero yo he didn't visto get que burned. sin poner This eso, is ¿eh? the device of the future. Sí, lo que pasa es que Sin eso poner. será igual para que tú Invisible sepas también dónde está el induction fuego, technology that ¿no? lets you Por prepare seguridad. food, No, lo que pasa es que esas placas te lo and use the reconoce, same ¿eh? surface Sí, pero, for any claro. other activity, all within Ah, seconds. te lo reconocen y Te hacen de reconoce el fuego y los transmisión. mandos están Ah, aquí. qué guay. Todavía no hemos llegado ahí, Gabriela. Llegaremos. Ay, qué bueno. Vamos a ver. Una. Les faltan los aceites, ¿eh? Y... ¿Quieres que le ponga ese de picante, la de, Sí. la de rúcula? Vamos a hacer un aceite picante que siempre viene súper bien tener en casa. Y este de normal. Hay que echar un poquitín porque... Ahí. Es rojito, ¿eh? Ahora no se ve, pero es rojito. ¡Ona! Venga. Buen plan. Si te quieres divertir... También te digo una cosa, que las pizzas en casa son como una paella. Le puedes echar lo que quieras y limpias el frigo. Pechuga, Es que hamburguesa... está en la pelea esta de esta semana Sí, sí. de acabar con... ¿Cómo era? ¿Cómo dije que era? No sé. Eso. Venga. No sé. Que paséis súper buen fin de semana. Nos vemos el lunes con toda la energía, descansados y con mucho más. Os esperamos. Bye. ¡Agur! ¡Agur!